Hey, bendiciones mis emprendedores. En este video te enseñaré las diferencias entre una plancha de tazas o de termos convencional y un horno de sublimación. Veremos las principales diferencias de ambos equipos, qué ventajas me ofrece el horno versus la plancha para tazas, así que te pido que te quede hasta el final de este video. Habitualmente, cuando iniciamos un negocio de sublimación, lo primero que adquirimos es una prensa térmica para tazas. Esta consiste en una resistencia que utiliza para sublimar la taza y este controlador que es quien determina el tiempo y la temperatura de sublimación. El proceso sería bastante sencillo, es simplemente colocar el diseño ya impreso con cinta térmica. Insertamos en nuestra prensa, la cual ya ha sido establecida con la presión adecuada, y esperamos el tiempo de sublimación, que sería de unos 120 segundos. Pasados los 120 segundos, sencillamente retiramos la taza y retiramos el papel que contiene el diseño, y ya nuestra taza estaría sublimada. Ese sería el proceso para sublimar una taza en este equipo, lo cual es una gran ventaja porque nos permite preparar el producto de una manera muy rápida. Otra de las ventajas de utilizar prensa térmica es que el costo de producción es bastante económico. Lo único que tendríamos que adquirir, obviamente, la taza a sublimar, necesitaremos papel de sublimación y obviamente la tinta que vamos a consumir en nuestra impresora de sublimación. Es decir, que con esos tres elementos ya podríamos sublimar una taza. Una desventaja que tiene la prensa térmica es que el área de mi diseño en mi taza es mucho más limitado que lo que yo puedo conseguir en un horno de sublimación. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Vamos a extraer esta resistencia de esta prensa y para que ustedes vean vamos a colocar esta taza adentro. Fíjense que cuando colocamos la taza, la resistencia no llega a presionar el diseño pegadito del asa. Fíjense que queda una distancia como de 1 pulgada entre mi resistencia y mi asa. ¿Y a qué da lugar esa situación? Bueno, por ejemplo, esta taza fue sublimada en una prensa térmica. Y fíjense que como la resistencia tiene una distancia como de 1 pulgada entre mi asa y la resistencia, fíjense que queda este espacio vacío aquí entre el diseño y el asa. Fíjense la distancia de ese espacio en blanco. Ahora vamos a compararlo con una taza que fue sublimada en un horno de sublimación. Fíjense ahora que la distancia se acorta mucho más. La distancia aquí entre mi asa y mi diseño ahora es muy poquita en relación a la otra taza. Fíjense que cuando la comparamos juntas, fíjense que aquí el espacio en blanco es mucho más grande que esta, que fue sublimada en un horno de sublimación. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene sublimar en un horno versus una prensa térmica. ¿Qué les parece? Otra desventaja de utilizar una prensa térmica es que no es lo mismo sublimar una taza como esta tradicional, que tiene las mismas dimensiones tanto arriba como abajo, y por ejemplo esta me sirve para utilizarla con esta resistencia. Ella cabe perfectamente aquí. Pero si voy a sublimar otro tipo de taza como esta, que es cónica, cónica es que fíjense que es más ancha arriba que abajo, esta misma resistencia ya no me serviría para esta taza. Fíjense que si la insertamos aquí, ella no me va a agarrar bien en la parte de abajo, porque es cónica. Entonces yo tendría que utilizar otra resistencia cónica también que me pueda servir para esta taza.
y eso es una desventaja porque ya para este caso yo tendría que buscar la otra resistencia, insertarla, ajustar la presión y demás. Y eso me hace perder un tiempo valioso a la hora de tener que sublimar tazas con diferentes diámetros, como este caso. ¿Puedo sublimar termos en mi prensa térmica? Y la respuesta es sí, pero necesito una resistencia especial para termos. Así como explicaba hace un rato, donde para una taza cónica esta resistencia no me sirve, necesitaría una resistencia especial cónica también. Asimismo, para el termo necesito una resistencia para termos. Y la idea es que pondríamos nuestro termo, pero al igual que la taza, fíjense que cuando la resistencia aprieta, no llega a cubrir totalmente mi termo. En este caso lo que haría es que le daría un ciclo con el termo de esta manera y luego le daría otro ciclo volteando el termo para cubrir el área que no se cubrió al principio. De esta manera podría lograr un diseño de 360 grados en mi termo. Es decir, que en el día de hoy las prensas térmicas me dan esa facilidad también de poder sublimar termos como estos. Hablemos ahora acerca del horno de sublimación. Lo primero es saber que un horno de cocina para calentar alimentos no me sirve para la sublimación. Este es un horno que ha sido diseñado exclusivamente para ese proceso de sublimación, así que un horno de cocina para calentar alimentos no debes utilizarlo para este proceso. Entonces lo primero es notar que aquí en la prensa térmica, aparte de la temperatura y el tiempo que debo configurar, también mediante esta palanca se ejerce una presión sobre la taza o sobre el termo que vamos a sublimar. Tengo temperatura, tiempo y también una presión que ejerzo sobre la taza para que ésta se pueda sublimar. Entonces, ¿qué sucede con el horno? Obviamente, al ser un horno que trabaja aplicando temperaturas elevadas, ya cuento con la temperatura en este caso. También cuento con la configuración del tiempo mediante esta perilla. Pero ¿qué sucede con la presión que necesito? Recordemos que aquí dentro del horno lo que tengo es un espacio vacío. Entonces cuando yo inserte mi taza con mi diseño, ¿de qué manera entonces yo voy a conseguir la presión? Bueno, para ese caso necesito un componente adicional que sería lo que llamamos manga. ¿Qué hace la manga? Que una vez ya yo he colocado mi diseño en mi taza, entonces puedo conseguir la presión de mi diseño sobre la taza mediante este componente. Fíjense, este es un componente que debo adquirir adicional a mi taza. La ventaja es que me puede servir para muchas tazas. Y la limitante que tiene, al igual que esta resistencia, es que solo me va a servir para tazas con este tipo así. Ya si voy a utilizar una taza cónica como esta, al igual que esta resistencia no me sirve, esta manga tampoco me serviría para este tipo de taza, ya que necesitaría entonces una manga que sea cónica, al igual que esta taza. Opción número 2 para ejercer presión sobre mi taza en un horno de sublimación. Tengo la funda termoencogible y me encanta trabajar con la funda porque me ofrece una mayor versatilidad que la manga, ya que ella se puede adaptar fácilmente a cualquier forma de taza. No importa si tiene esta forma, si tiene esta forma cónica, ella se adapta a esa forma. La manera de funcionamiento es que yo inserto la taza adentro de la funda y mediante la aplicación de calor con una pistola de calor como esta,
yo consigo que entonces esa funda se encoja y apriete el diseño que tengo en esta taza. Y de esta manera yo puedo lograr fácilmente sublimar cualquier tipo de producto, no importa la forma que tiene. Una desventaja, obviamente, es que ahora debo adquirir, por cada taza debo tener una funda termoencogible como esta, y créanme que el costo es bastante elevado. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos con una funda como esta? La podemos aprovechar para 2 tazas, la cortamos por la mitad y esta misma funda puedo entonces sublimar 2 tazas distintas. Una desventaja de trabajar con funda termoencogible para el horno de sublimación es que, como habrán notado, ahora el tiempo de producción es mucho más elevado, porque no es simplemente poner el diseño y sublimar, sino que una vez pongo la hoja de sublimación sobre mi taza, también tengo que agotar un tiempo colocando la funda, aplicándole calor con la pistola. Es decir que conlleva un tiempo mayor preparar una sola taza, para colocarla aquí en el horno. La ventaja que tiene el horno, obviamente, es que me permite trabajar con varias tazas a la vez. Por ejemplo, en este modelo en particular, yo puedo trabajar hasta con 8 tazas al mismo tiempo. Simplemente inserto mis 8 tazas y configuro el tiempo que tengo que configurar. Esa es una ventaja también que tengo sobre la prensa térmica. En conclusión, hemos visto diferentes ventajas y desventajas de trabajar con ambos equipos. La intención de este video no es que elijas uno por encima del otro, sino que, como podrás ver, a tu negocio le haría bien contar con ambos equipos para diferentes aplicaciones, ya que cosas que puedo conseguir con el horno tal vez no la puedo conseguir con la prensa, y viceversa. Por ejemplo, como había mostrado esta taza, si lo que quieres es cubrir una mayor área en tu taza, por ejemplo como esta, fíjense que puedo llegar más cerca del asa, entonces con el horno lo puedes hacer. Pero si, por ejemplo, lo que vas a imprimir es simplemente un logo, a ti no te interesa cubrir hasta aquí atrás el área de la taza, simplemente quieres poner un loguito y quieres hacerlo de una manera ágil y rápida, entonces utilizas la prensa en ese momento. Es decir, que para diferentes momentos y diferentes situaciones, tanto el horno como la prensa le pueden hacer mucho bien a tu negocio. Es decir, que esperamos que este video te haya gustado y te haya servido para que puedas ver las diferentes aplicaciones que puedes conseguir para tu negocio. Muchas gracias por ver este video.